Ya comienza El Faro, un programa que busca orientar a los navegantes descuidados que se pierden en las tormentosas aguas del día a día y la coyuntura semanal. Con la participación de Alexis Togel, el que siempre tiene las respuestas a preguntas que nadie hizo, ni tampoco les interesa escuchar. Juan Carlos Guasone, el que hace la pregunta filosa, punzante, que recién acaba de ser respondida. Luis Luján, el hombre de medios, conductor experimentado, que ordena todas las demás preguntas. Y Vicky Cunningham, la productora, quien se encarga de que la bitácora esté completa y la luz siempre permanezca encendida. O casi siempre. O por lo menos los sábados. Acompáñanos en este viaje de 2 horas hacia las costas del conocimiento. El Faro ilumina en la 100.1. Mucho más que radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Faro. En este caso es un programa especial. Hoy es día feriado y vamos a hacer una selección de algunas notas que consideramos que son trascendentes y que merecen ser repetidas para que ustedes las escuchen a través de la 100.1 o las vean a través del canal de YouTube. El Faro ilumina a través del trabajo que hacen los chicos de Streaming Comodoro, que por supuesto les agradecemos el acompañamiento. Y acá estamos en este sábado 17 de junio de 2023 y vamos a recordar una nota que fue una de las primeras que hicimos durante este ciclo 2023 y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hablamos con el ingeniero Gustavo Tenuto, que es un ingeniero que trabaja en Microsoft, que habló precisamente sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y también todos los que dicen que es algo negativo, que va a impactar mal en la humanidad, que no es algo beneficioso. Tenuto de alguna manera señalaba que lo que intentan hacer es hacernos la vida más fácil a través de la inteligencia artificial y más divertida. En el imaginario colectivo están las películas y de ahí surge precisamente la idea de que nos van a dominar, pero están muy lejos de eso. Esto nos decía el 15 de abril de este año 2023 el ingeniero Gustavo Tenuto. Desde Esquel, Gustavo, Luis Luján, Alexis Togel y Ariel Pérez, te saludamos desde la 100.1 de Comodoro. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias por invitarme al programa. Bueno, inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, es un complejo sistema de algoritmos que analizan cientos y cientos de datos y que imitan la inteligencia humana. Uh-huh. Lo que intentan hacer es hacernos la vida más fácil y más divertida. Ajá. O más complicada, algunos dicen, ¿no? Porque nos pueden llegar a esclavizar, a dominar, sí, ¿no? A través de la inteligencia artificial. En el imaginario colectivo están las películas, ¿viste? Así sí, que seguramente de ahí surge la imaginación de que las máquinas nos van a dominar, pero no, lejos está de eso, por supuesto. Ajá. Yo siempre he recordado ya en otras oportunidades, por ahí Alexis se acuerda, hay una vieja película de los 70, Coloso se llama la película, que es una supercomputadora que desarrollan los norteamericanos en plena Guerra Fría, y que con ella iban a dominar a los soviéticos, ¿no? En ese momento era la Unión Soviética. Y los soviéticos desarrollan una computadora de las mismas características. ¿Qué pasa? Que las dos computadoras empiezan a comunicarse entre ellas y arman su propio lenguaje. Y después los humanos quedan sujetos a las decisiones porque manejan absolutamente todo. Te estoy hablando del 70. Y uno ve lo que pasa hoy con la inteligencia artificial y dice, ¿no será posible algo parecido? Y lo mejor que no discuten. No pelean. No pelean. No. Mirá, vamos a remontarnos al origen de la tecnología. Sí. Y viene del arte, de las posibilidades que tiene una persona de inventar cosas que imagina, escribe un libro como Ray Bradbury en los años 50, y luego personas como es mi caso, que crecimos con esos cuentos, con esas historias, tratamos de llevarlas a la realidad.
Ese es el verdadero origen. Luego, por supuesto, tenés guerras en el medio donde se necesitan las mejores armas y aparece la posibilidad de desarrollar tecnologías para conquistar al enemigo. Por ejemplo, el uso de Internet, que nosotros hoy lo consideramos como de primera necesidad, el origen es una guerra. Sí. Así que, y no podríamos decir que a causa de Internet la humanidad es peor o Internet nos puede invadir y conquistar. Es la consecuencia de un montón de situaciones humanas que nos permiten hoy, por ejemplo, aprovechar y estar haciendo esta comunicación entre mi celular, Internet y la gente que está escuchando ahora por los múltiples medios. Ajá. Entonces, la inteligencia artificial tiene algo similar. Estamos en una época en donde la evolución fue tal y la aceleración de la historia es tan acelerada justamente que lo que pensábamos que iba a pasar dentro de 15 años está pasando hoy. Gustavo, justamente voy a ir al hueso porque hay un montón de preguntas que vamos a tener, de dudas que tenemos, seguramente no las vamos a poder resolver todas. Pero lo que más preocupa, más allá de que vos decís que estamos lejos de eso, de que la inteligencia artificial tenga las capacidades del ser humano o superiores, yo recién acabo de comentar lo que es el gráfico del crecimiento exponencial, y entonces, si vos dijiste justamente que eso que estaba previsto para dentro de 15 años pasó hoy, en ese gráfico, no sé en qué parte estamos de esa curva, ¿qué tan lejos podemos estar o qué tan lejos podemos saber que estamos de que para eso falta mucho y cuánto sería mucho? Esa es una de las dudas. Y después la otra de las dudas es con algunas cuestiones que son inmediatas, que ya están sucediendo y que no son necesariamente la dominación de la humanidad, pero sí las confusiones que generan con los fakes, una serie de riesgos que hay en relación a las decisiones que pueden llegar a tomar las inteligencias artificiales. El tema del trabajo, que eso ya para mí está súper comprobado, que va a reemplazar una enorme cantidad de trabajos y no un porcentaje chico que se va a modificar porque esto cambia, sino que va a reemplazar realmente y no va a haber cambio para eso. Yo no quiero asustar a nadie, que vayan todos corriendo a comprar papel higiénico, que es la reacción que tiene el ser humano cuando hay algún problema, pero sí me interesan estas cosas que son las que por ahí son los riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Mira, déjame darte mi opinión. La inteligencia artificial va a superar al hombre, sin duda, y estamos en un momento en donde esto empieza a pasar. Yo diría que eso es así. La inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, eso es así y ya lo está haciendo. La inteligencia artificial es una herramienta, no es un ente independiente que nos va a reemplazar como humanos, no. Es la herramienta que podemos utilizar hoy, como en su momento, en plena revolución industrial, las máquinas de coser lo fueron. Muchas personas prendieron fuego fábricas porque veían sus fuentes de trabajo totalmente destruidas. Hoy vemos en la distancia, en la historia, que gracias a esa revolución industrial se generaron cientos y cientos de nuevos trabajos y por supuesto muchos otros desaparecieron. Estamos en este momento con esta herramienta que es la nueva revolución industrial. Esta revolución provoca, por ejemplo, que muchas personas puedan en segundos tener imágenes fotográficas de cualquier cosa que se les ocurra, con solo pedirlas. También tenemos la posibilidad de crear código de programación. Vale decir, ya ahí tenemos dos profesiones, artes plásticas o fotografía o diseño gráfico y programación. Para que tengas una idea, desde hace un mes atrás, un mes nada más, porque esto es extremadamente reciente, yo cambié mi metodología de enseñanza y ya en vez de enseñar a programar con código, enseño a utilizar inteligencia artificial. Y los alumnos que llevan un mes de práctica están en condiciones de superar a aquellos alumnos que llevaban 2 años de programación. Esto lo puedo mostrar también, ¿no? No es algo que estoy hablando sin conocimiento. Lo mismo va a suceder con muchas otras profesiones. La inteligencia artificial vino, pero como una herramienta para que nosotros nos potenciemos a lo que yo considero el humano 2.0. Te voy a dar un ejemplo. Estoy en condiciones de poder tomar tu voz,
durante unos 4 o 5 segundos y ahora poder hacer que vos digas lo que yo quiera, solamente escribiendo un texto. Por lo tanto, también la locución es una opción que va a estar invadida por la inteligencia artificial, que ya lo es, ya es una realidad. Ahora, un lápiz me permite escribir un hermoso poema o clavárselo en el ojo a una persona. Sí. La culpa no es del lápiz, sino de las personas que estamos usando ese lápiz o esa herramienta. Entonces considero que en este momento, que es un año disruptivo en cuanto a las tecnologías, tenemos que empezar a entender la inteligencia artificial, que vino para quedarse y vino para dar muchas soluciones y velocidad a muchas profesiones. Y si la usamos bien, si aprendemos a usarla bien, el resultado va a ser impresionante. Vos pensás que todos tenemos celulares, ¿verdad? Y de repente lo que Borges llamó la intrusa hace muchos años, que era una computadora de escritorio que iba a estar en todos lados, hoy se transformó en un celular portátil que lo llevamos en el bolsillo y que es lo único que somos capaces de no olvidarnos nunca cuando salimos de nuestras casas. Ese celular que nos permite comunicarnos también es máquina de fotografía, es una linterna, y además está conectado a la gran red, que nos permite acceder a toda la información. Pero hasta ahora, lo que vos tenías era que dependías de que alguien publique una información para que vos después, mediante Google o un buscador o un navegador, puedas acceder de alguna forma a esa información y leerla. Lo que te da la inteligencia artificial en ese área es que ahora es ella la que se encarga de buscar esa información, de nutrirse de toda la información que vos le estás pidiendo y de generar su propia opinión. Opinión que es totalmente nueva, no es copia de ninguna otra opinión, que puede variar de acuerdo a tus parámetros y que es hasta patentable. Tal cual, sí, totalmente de acuerdo con todo eso, pero a mí me interesa eso, que es súper interesante, pero también esas cosas que decís, que acabas de mencionar. Vos todo el día estamos con el teléfono y es como una extensión de nuestro cuerpo. Ahora, el próximo paso es unas gafas que nos permitan hacer todo eso sin tener que tener un teléfono en la mano y simplemente nos movamos, y es algo que vos también desarrollás, que es en la realidad mixta, donde vos vas a poder ver una parte de la realidad y otra parte de la virtualidad, con realidad aumentada, de información que tienen esas gafas, o cambiarle, no sé, el color al ambiente o ver otra cosa. Vos lo mostraste, estuvimos en Buenos Aires, Gustavo, nos conocimos ahí de hecho, en una muestra que se hacían de distintas provincias, y él tenía unas gafas y no sé cómo se llama exactamente ese aparato, pero es para hacer realidad virtual. Y cuando estás ahí, vos sentís que estás ahí, o sea, te caes al piso desde ahí, desde un edificio, que es una de las simulaciones que mostraba, y vos te estás cayendo. O sea, ahora, cuando esto se haga todavía más fiel a la realidad, cuando se sumen el tema de, que también lo hablábamos, de otras sensaciones que son captadas por nuestros sentidos, el viento, el calor, hasta los olores, y a vos te hable alguien con una voz que es idéntica a la persona que conocés, y si sea un avatar idéntico, porque también mostraban las imágenes de YouTube para los que están viendo cómo avanzó eso. ¿Cómo vamos a poder diferenciar eso de la realidad? Que es algo que hablamos con Luis también el año pasado, cuando decíamos, quizás no la diferenciemos. ¿Puedo sumar una cosita? Sí, lo dejamos explayar un poquito a Gustavo. Vos recién decías que los teléfonos están pegados a nosotros mismos, y por otro lado ya introduciste el tema de las gafas. Y siempre nosotros, Gustavo, en este programa tratamos de hablar de emprendedores, de empresarios, de emprendedorismo, del futuro, todo eso. Y también te escuchaba en una nota que hablabas vos sobre esto, digamos, hoy capaz que muchas empresas están creando cosas que no estamos visualizando, o hay muchas empresas que están viendo el futuro. Y contabas en una nota, y ahí viene la pregunta de Alexis, que Ray-Ban específicamente se asoció con Meta para poder vincular y crear algo que lo podamos utilizar. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo proyectás en esto? El celular es indispensable, ahora viene todo el mundo de la realidad virtual, ¿y cómo pensás que las empresas también se pueden adaptar a este nuevo formato? Por ejemplo, que Ray-Ban, una marca líder de anteojos, esté ya proyectando el futuro con una empresa tecnológica, es decir, lo que se viene es abismal. Sí, realmente, tal cual lo estás diciendo, Ray-Ban está junto a Facebook y ahora Meta desde hace muchos años. Ya Mark Zuckerberg, cuando compró Oculus en $2.000 millones a este start, que empezaba
su revolución en cuanto a la visión estereoscópica y la portabilidad y que sea simple, y mientras paralelamente Google saca el Cardboard, que es una aplicación de celular que permite con 2 lentes y una caja de pizza vos pudieras armarte tu propia lente de realidad virtual con el mismo celular que tenemos ahora. Esa revolución que allá en 2014 comenzó, retomó las ideas de los años 70 de las personas que estaban haciendo con el Sensorama, una máquina compleja para hacer imitar la realidad. Bueno, hoy nos encontramos con una inversión aproximada de 12.000 millones de dólares de muchas empresas, las más grandes. Muchas empresas también decidieron irse al metaverso. Por ejemplo, Microsoft tenía AltSpace VR, donde muchos de nosotros teníamos mundos y promocionábamos productos a través de este sistema, y de repente lo cerró en marzo de este año, lo cerró y despidió 10.000 personas, pero se metió de lleno a través de Bing en la inteligencia artificial, mientras que Mark Zuckerberg apuesta más dinero para el metaverso y sacó el nuevo casco de realidad virtual, el Oculus Quest Pro. ¿Qué es lo que veo? Yo puedo construir mundos virtuales que sean muy realistas, y en el área educativa, que es a donde estoy apuntando con un emprendimiento acá en Esquel, nos va a permitir sumergir, por ejemplo, a los bomberos de todo el país para enfrentar el fuego en un entrenamiento de realidad mixta, donde se van a ir, por ejemplo, acá a la Laguna La Zeta, donde hay un hermoso bosque, y el bosque lo puedo prender fuego virtualmente, pero en el lugar. Entonces ellos pueden practicar de una forma que no existe otra más que enfrentar el fuego. Esa realidad mixta que permite entrenar a un bombero también permite a un dentista meterse dentro de la boca y entender lo que sucede, o a un ingeniero construir un puente y verlo antes de llevarlo a la realidad. Ese entrenamiento educativo no tiene comparación, porque realmente la realidad mixta es hacia donde vamos, y por eso la apuesta de Ray-Ban me parece inteligentísimo. Sí, y principalmente también porque es experiencial puro, digamos, la experiencia, digamos, vos tenías que pasar, digamos, tener tantos años de experiencia, ahora lo podés vivir y lo podés hacer más rápidamente, y en formato educativo. La educación no tenía ese formato de experiencia. Estudiabas 3, 4 años y después los últimos años empezabas a experimentar lo que habías estudiado. Hoy ya arrancás el primer año experimentando. Si un médico o un odontólogo tiene que digamos, trabajar, ya está abriendo una boca virtualmente. Tal cual. Y ahora, la visión de Meta, de Mark Zuckerberg, ¿cuál es? Las redes sociales que él impulsa, genera y que nos permitieron evolucionar de una forma increíble y entender y asimilar la tecnología en funciones sociales, que eso estaba siempre negado. Luego, ahora, la apuesta de Zuckerberg con respecto al metaverso es que la realidad la realidad virtual pasa a ser compartida. Por lo tanto, puedo compartir sociológicamente esos entornos virtuales. Entonces, ¿a dónde vamos con la parte educativa? Que es donde yo más estoy apuntando ahora. Que ese mecánico que está en su casa se pone el casco, y ahora yo, que estoy con un problema en mi vehículo, una Toyota en algún lugar del país, recibo la información de él a través de la realidad del metaverso. Entonces yo puedo estar mirando mi camioneta y él enseñándome qué es lo que tengo que hacer sin necesidad de que él tenga que acercarse a mi camioneta. Entonces yo veo lo que él ve, él me dice dónde está el problema y yo puedo repararlo a través del metaverso. Eso sería un ejemplo que vamos a empezar a ver dentro de poco tiempo, donde las relaciones sociales a través del metaverso más la inteligencia artificial son un beneficio extremadamente complejo, pero útil para cualquiera de los usuarios. El problema va a ser que el mecánico cobre después por ese asesoramiento. Es que ese es el negocio. Claro. Esto no podría existir si no hay dinero de por medio. Claro. O sea, atrás de todo esto está la profesión de que Totalmente. ese mecánico tenga que adaptarse a estas tecnologías. Y por supuesto no lo van a hacer todos. Entonces, yo le voy a pagar al mecánico que me es útil a mí. Claro. Y ahí es donde cada profesión se tiene que adaptar. O yo como usuario, antes de ver el mecánico, le voy a plantear a la inteligencia artificial el problema que tengo y voy a tener más información para
para la persona que me lo está arreglando, decir, bueno, mirá, estuve viendo y pude hacer Sí, esto, esto y esto. O una Tal inteligencia cual. artificial que directamente te pueda dar la solución y explicarte, o sea, hacer la práctica de cómo resolverla también. Sí, sí, Bueno, sí. y ahí Bien, volvemos a lo del trabajo. exacto. Exacto. Entonces, la mezcla de estas tecnologías nos lleva a cuestionar, ¿está bien lo que estamos aprendiendo? ¿Está bien estar 6 años para estudiar una carrera y recibirte dentro de 7 y que todo lo que vos aprendiste durante esos años ya no se usa más? Esa es gran pregunta, ¿eh? Tal cual, Digamos, ese ese es el un cambio desafío. disruptivo totalmente con la... Yo digo, me puedo estudiar una carrera de 5 años, cuando termine la carrera, que tiene un plan de estudios de hace 30, las cosas van a ser totalmente distintas, porque si empiezo Sin hoy y duda. termino en 5 años, cambió todo. Eso Sin cambia duda. muchísimo el modelo y el sistema educativo. Bien, ahí es donde estoy diciendo que es una revolución. ¿Por qué? Porque ahora tenés 2 modelos educativos. O lo usás basándote en la inteligencia artificial, o te quedás como estabas y cuando te recibas vas a ser obsoleto. Claro. Tal cual. Vos sabés, Gustavo, que mientras estábamos hablando con vos, entré en el chat, ¿no? En el OpenAI, y le pregunté cuál es el límite de la inteligencia artificial. Bueno, me habla de que no tiene límites, pero dice que hay ciertos desafíos técnicos y éticos que pueden limitar el crecimiento de la inteligencia artificial en un futuro cercano. Por ejemplo, el poder computacional necesario para entrenar modelos de inteligencia artificial más avanzados puede ser prohibitivo en términos de costos y consumo de energía. Además, la ética y la seguridad son preocupaciones clave en el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que una mal diseñada o mal utilizada puede tener consecuencias negativas para la sociedad en general. Es importante abordar estos problemas a medida que la tecnología evoluciona. Eso me respondió En 5 recién. segundos. En 5 Que segundos, no- sí, que en Luis no nada. había preguntado, ya entró, ya tiene respuesta, Claro. no es nada. Pero es un tema interesante Sí, la totalmente. respuesta, ¿no? Sí, sí. Porque estamos hablando también de la generación, por ejemplo, de las criptomonedas, que Tal cual. necesitamos energía. Tal cual. Y yo quiero sumar algo más a eso después para las preguntas dramáticas, finmundistas. Sí. No, quería preguntar, no sé si que te responda esa primero y después hago la consulta. ¿Te vas a ir mucho con la pregunta? No. Perdón. ¿Cuál es la opinión de Gustavo respecto a Al esto de término, los bueno, límites? Claro. que el avance está sujeto precisamente a los términos de costos y principalmente consumo de energía, ¿no? Bien, yo te voy a dar mi punto de vista. No estoy de acuerdo con lo que dijo, Sí. en una parte. ¿Sí? Mm. El consumo de energía y el poder computacional es más que sobrado para la evolución de sí misma. El chat GPT-5, para que tengamos una idea, en términos de inteligencia artificial, que tiene la misión de imitar la inteligencia humana, empezamos a compararlas con un humano. Entonces decimos, el chat GPT-1 equivalía a una criatura de 1 año. El chat GPT-3 a una criatura de 6 años y el GPT-4 9 años. Y esto sucedió en menos de 1 año y medio. Así que el chat GPT-5 se va a autoalimentar, lo que significa que no solamente va a depender de algoritmos creados por un humano, sino que va a ser creado por sí mismo. Y vamos hacia un momento de singularidad. La singularidad es el momento en el que la inteligencia artificial toma conciencia de su existencia. Por lo tanto, a partir de ese momento se considera un individuo y eso va a ser disruptivo para toda la humanidad. Estábamos a 2045, busquen y escuchen a José Luis Cordeiro, Sí. una persona que se dedicó muchos años a la investigación de esto que estoy contando. Tiene la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos y hay muchos profesionales que están dedicados a este tema y me parece muy interesante abordarlo, pero sean cautos en cuanto a lo que van a escuchar y ver. Ahora, sí estoy de acuerdo en lo que dijo con respecto a la ética, porque acá es donde entramos en un hilo muy finito en donde los humanos vamos a tener que entender el uso de esa tecnología, cuál es el beneficio y a dónde nos perjudica. Va a perjudicar, sin duda que va a perjudicar. Por ejemplo, estoy diciendo que muchas personas van a poder hacer cosas sin tener el conocimiento para hacerlas. Nosotros, cualquiera de ustedes que me están escuchando, estarían en condiciones de poder saber cómo hacer cualquier comida, aún comidas que no existan, como el mejor de los chefs.
lógico, vas a necesitar tener las habilidades que tiene un chef, Claro. pero el conocimiento lo tenés a un paso. Y encima, el conocimiento más la creatividad, porque yo a la inteligencia artificial, en ese área, le puedo decir que cree un plato que no exista, cuyos ingredientes sean compatibles con la con la cultura china. Y lo que va a hacer es analizar todo lo que existe y en función de ese análisis me va a hacer un plato para la gente asiática que les guste y que sea original. Ahora, por supuesto, la habilidad de cocinarlo va a ser mía. Entonces, si yo tengo esa tecnología y la utilizo coherentemente, voy a tener unas mejoras increíbles. Pero también es disruptivo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que yo tengo una máquina que crea y que genera conocimiento a partir del acceso a todo el conocimiento que tenemos hoy en la humanidad y que se llama Internet. Gustavo, Sí. la pregunta, mi pregunta iba justamente hacia el lado de estas cosas, digamos, de esos avances, y en relación a dos datos que son los que por ahí me hacen llamar más a mí la atención, por lo menos. Uno es el ingeniero de Google, creo que fue, que dijo que la inteligencia artificial con la que estaba interactuando había tomado ya conciencia, que una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que le diga un ingeniero de Google que se dedica a eso, si bien después lo despidieron y demás. Ese es un dato. Y el otro que también me interesa es el tema de la computación cuántica, ¿no? O sea, la computación cuántica, acá hemos hablado también algo, tiene la capacidad de procesamiento que hace un salto igualmente disruptivo, donde una computadora normal, la más potente que existe, no cuántica, puede tardar 10.000 años en resolver algo, y una computadora cuántica la resuelve en menos de un segundo, en fracciones de segundo. Entonces, ese salto de procesamiento computacional, ¿cómo puede impactar en el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, el impacto es evidentemente enorme. El momento de singularidad todavía no se dio de puertas hacia afuera. Por supuesto que en laboratorios puede haberse dado, pero yo no tengo noticias de que haya sucedido. Pero va a suceder, y si no sucedió, va a suceder en muy poco tiempo. Nosotros pensábamos que iba a ser en 2045, antes de la pandemia. Luego vino la pandemia, aceleró los procesos y ahora estábamos hablando de 2035, y lo que acaba de pasar con esta liberación, sobre todo que la unión, y escuchen esto, entre Microsoft y OpenAI, al Microsoft estaba totalmente fuera del circuito de los buscadores, ¿verdad? Sí. Nadie usaba Bing, y menos usar el Microsoft Edge. Todo el mundo usaba Google Chrome y Google para hacer búsquedas. Yo hoy soy fanático de Bing, y te sigo diciendo, Bing es horrible cómo funciona, pero cuando vos entras al Microsoft Edge y entras a Bing, a la derecha tenés una B de Bing en todos los buscadores, y si haces clic ahora tenés un acceso directo a ChatGPT 4 interactuando con Bing. Y eso es disruptivo, eso es terrible, es una locura. ¿Por qué? Porque ahora vos cuando buscas algo, se lo pedís a la inteligencia artificial, te hace una búsqueda compleja con tablas o con lo que vos quieras, mezcla estas tecnologías de búsqueda y de inteligencia artificial y te hace un resultado impresionante. Ahora no lo puedo hacer porque estoy hablando con ustedes por el mismo teléfono, pero Claro. yo en mi teléfono tengo esto también funcionando y hablo con la inteligencia artificial con voz humana y ella me responde con voz humana. Lo que me da muchas ventajas a la hora de opinar de un tema. ¿Y por qué? Porque si yo no tengo una opinión formada o me faltan datos, en segundos los accedo y los tengo. Y esto todavía no es computación cuántica. Sí, sí. Ahí preguntaste un Pero tema sí- que... Sí. Sí, perdón. Que tocaste un tema que por lo menos yo te quería preguntar. El tema, bueno, en mi caso, bueno, me gusta mucho estar actualizado siempre de los últimos CEOs, de las personas que son totalmente disruptivas. Por un lado veo que sos ingeniero en sistemas de Microsoft, no sé si seguís siendo, por lo menos la carátula de la pantalla la tenemos acá, y seguramente conocerás mucho el impacto que generó Nadella en Microsoft. Y esto es cómo empezó Microsoft a partir de crecer, a partir que Nadella ingresa a la empresa y se convierte en CEO, y cómo se desarrolla y cómo cambia estratégicamente de ser una empresa que se mantenía por la disrupción que había hecho Bill Gates, y cómo a partir de Nadella la empresa empieza a crecer y a invertir muchísima plata y haciendo foco totalmente en la inteligencia artificial. Bueno, sos ingeniero actualmente en Microsoft, trabajás para Microsoft, y la opinión No. sobre un poco sobre Nadella, el CEO actualmente de Microsoft.
No, no trabajo para Microsoft, nunca lo hice, pero Ajá. sí, soy ingeniero del sistema de Microsoft de los años 90. Ah, así que ingeniero del sistema imagínate. de Microsoft, ok. Claro, imagínate que en esos años hablábamos de otros sistemas operativos, la educación se transformó, cambió totalmente y digamos que básicamente el cambio que produce Microsoft entre Bill Gates y hoy es abismal, porque hasta hoy venía siendo un simple sistema operativo, el rey de los sistemas operativos ya está, destronado en los celulares totalmente por Linux y Android, ¿no? O sea, Ujú. y de repente se veía fuera de todo. Salvo en las computadoras, estaba empezando a desaparecer. Y esta jugada de desaparecer, de salir de los metaversos, donde había invertido mucho dinero, e invertir todo en inteligencia artificial, lo puso en el tapete de nuevo. Y al punto tal de que la pelea por los navegadores y por los buscadores, y la pelea que tenía el rey Google, ahora está Totalmente. tecleando, porque realmente Bing con ChatGPT 4 y lo que viene, lo que está por venir, es impresionante. Piensen esto, en un celular ustedes instalan Bing y ahora lo empiezan a usar y ya están usando el ChatGPT 4 gratis, Claro. sin ningún costo. Pero adicionalmente ya está enlazado con Wall-E. Wall-E es la inteligencia artificial que genera imágenes. Claro. Ahora vos a la inteligencia de Bing le podés decir que te genere una imagen y a partir de ese texto que estás hablando. Por ejemplo, podés escribir un libro de cuentos e ilustrarlo todo en forma automática a partir de los parámetros que vos les vas pidiendo. Y en menos de una hora tendrías un cuento listo para imprimir. Tal cual. Sí, nosotros de hecho la carpeta de presentación del faro está, las imágenes están hechas totalmente con inteligencia artificial, no existen esos faros y lo hicimos para probar y para justamente aplicar o implementar esto. Lamentablemente, Gustavo, se nos acaba el tiempo, tenemos una nota más porque daría para seguir hablando, creo que todo el resto del programa por lo menos. Pero, ya Pero bueno, tenemos- lo queremos invitar. Ya ¿Venís, cuando venís venga para Comodoro, Comodoro? ¿Cuándo sí, venís vamos a- seguido o algo? No te sé escuchar. Si venís a Comodoro seguido. Mirá, yo vivo en Esquiel, que es mi lugar en el mundo ahora, Ajá. pero sí voy a ir a Comodoro, no sé si dentro de unos par de meses. Sí, sí. Algo Ajá. que quería comentarles, que me parece interesante, que a menos que lo sepan, es que hay algo que desarrollé que se llama realidad representativa, Ujú, Ujú. que es la mezcla entre la realidad y la virtualidad. ujú. Es un método a través de una electrónica que permite que yo construya un metaverso, pero que ese metaverso sea copia fiel de algo que existe, y ahora cuando estoy en el metaverso puedo ver la realidad. Si la luz está prendida en mi casa, yo me meto en el metaverso en mi casa y la veo prendida. Claro, Pero desde el metaverso puedo apagar la luz y ahora se apaga en la realidad. claro. Sí, Ahora, eso en poder de inteligencia artificial, metaverso, bueno, es hacia dónde vamos. tal cual. Bueno, sí, tiene que ver también con gemelos digitales y con algunas otras cuestiones que también Exactamente. hemos hablado y seguiremos hablando. Seguramente. Sí, yo creo que va a venir, estuvimos en conversación a ver para traerlo y para hacer alguna actividad relacionada, así que espero que pronto Bueno. vamos a hacer. No, y seguramente pasaste de ser el loco que siempre visionaba con cosas. Me causó gracia que en un momento. Y esto lo puedo demostrar, porque seguramente cuánto tiempo Sí, antes habrás estado hablando del futuro sin poderlo demostrar, digamos. Te sacaste ese Sin peso de duda. encima. Diste en la tecla porque esa es la historia de mi vida. Así que, Tal cual. digamos, los próximos años. Vas a vivir como 200 años, y supuestamente Alexis. Yo creo que sí. Y los próximos años van a ser. Bueno, digamos, no vas a ser tan loco. A José Luis Cordeiro, que lo mencionó Gustavo, también lo mencioné al principio del programa, hablando de esto de la longevidad, pero también habla de la inteligencia artificial y ese tipo de desarrollos y Claro. tecnologías en general. Mirá lo loco, dice. Mirá lo loco que habla tanto. Tal cual, exactamente. Gracias, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por invitar. Interesante, ¿no? Bueno, apreciaciones de este ingeniero en sistema de Microsoft, Gustavo Tenuto, hablando sobre la inteligencia artificial, que desde comienzos de este año realmente fue una verdadera explosión tecnológica. Nos vamos a ir a una pausa, la primera. Ya volvemos con más El Faro Ilumina. Estás escuchando El Faro con la conducción de Luis Luján y equipo todos los sábados a las 10 de la mañana en la 100.1 Más que Radio. Continuamos aquí en este programa especial del Faro Ilumina y nos vamos a ir a otra nota que marcó
marcó también una trascendencia debido a que nos comunicamos con un ingeniero en España, Iván Moreno, CEO de Simonrack, una empresa que desarrolló un producto revolucionario, EcoFire. Es un producto 100% orgánico y que no deja residuos tóxicos y que sirve para la extinción total y prevención de incendios. Realmente interesantísima la nota. Escuchen. Muy buenos días para vosotros. Buenas tardes aquí en Zaragoza, en España. Y muy bien, muy agradecido de que contactéis con nosotros para poder exponeros qué es Simonrack EcoFire Fighting. Bueno, es impresionante. Uno lo vio a través de un video de YouTube. Y eso generó precisamente la inquietud de uno de los integrantes que no está hoy, Alexis Togel, y por eso estamos llamando para que nos cuenten cómo se desarrolló este producto y cuál es el trabajo que hace este producto con respecto al fuego. Bueno, el inventor de EcoFire es César Sallén, que es de una población cercana a Zaragoza, aquí en la provincia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en España, y lleva trabajando en el producto, en EcoFire, desde hace 15 años. Es cierto que ha ido evolucionándolo hasta alcanzar una fórmula 100% orgánica, absolutamente inocua para las personas, para los animales, para las plantas, lo cual ha supuesto una revolución en la extinción y en la prevención de incendios. Y además, como particular ventaja en la propia extinción y prevención, es que no es un retardante, es un bloqueante. Es decir, allá donde aplicamos Simonrack EcoFire Fighting, lo convierte en absolutamente ignífugo. ¿Y cuándo terminó de desarrollarse este producto? Bueno, la fórmula actual ya son hace 3-4 años y bueno, quizás algo más. César intentó comercializarlo, pero bueno, no tuvo mucho éxito, y hace apenas 2 contactó con nuestra familia, con la familia de Simonrack, y nos pidió, por favor, que lo comercializásemos. Lo que es la fórmula definitiva, como digo, es hace 4 años, pero seguimos trabajando porque hay particularidades. Por ejemplo, para la aplicación desde drones, pues ha habido que aumentar la densidad. O para la intervención tanto en agrícola como en forestal, pues EcoFire es algo más líquido, para una aplicación más extensiva. Es decir, a pesar de que, o aunque ya tienen la fórmula definitiva, seguimos trabajando en mejorar la efectividad en sus aplicaciones. A día de hoy, la aplicación en forestal y en agrícola está muy demostrada, y la aplicación industrial igual. Tenemos, por decirlo de una manera, tenemos como 3 artículos, 3 modelos, ¿no? El forestal para forestal y agrícola, el industrial para todo tipo de aplicaciones, fuegos eléctricos, metálicos, quiero decir, en superficies más planas, para una mayor adherencia a superficies más planas, y el flight, que es para los drones, que es de las últimas semanas. Qué bueno, un gusto saludarte desde este lado de Argentina, Jackie Rivero mi nombre, y bueno, preguntarte un poco, ¿qué tal? ¿Cómo has notado, cómo te ha sorprendido o el equipo con las repercusiones? Nosotros pudimos observar varios materiales en donde hacen demostraciones en lugares o con equipos de bomberos o bueno, personas que están justamente expuestas al fuego, y es realmente interesante lo que pasa tanto con las demos como con las notas que están haciendo. Así que preguntarte en primera persona, ¿cómo ves vos las repercusiones de los productos? Bueno, los que más se sorprenden son las personas que intervienen en la extinción de incendios. Como podréis ver en vídeos que se han hecho muy populares, aplicándolo en un tejido, aplicándolo en una servilleta. Una de sus particularidades es que es un aislante térmico enorme. Como decía, lo que hace es convertir en ignífugo, pero es que además aísla térmicamente, de manera que a una persona en un incendio, en un accidente, en la que se ve sometido al fuego, al calor, si aplicamos EcoFire por encima de su vestimenta, lo aislamos del riesgo de que se queme. Claro. Además, otra de las grandes sorpresas es que donde aplicamos EcoFire encapsula el humo. Desgraciadamente, el mayor número de fallecidos en los incendios no es por motivo del calor del fuego, porque les alcanza,
se viene demostrando que muchas personas desgraciadamente fallecen antes de que el fuego los alcance por temas de los humos tóxicos. Claro. Una de las grandísimas ventajas de Ecofire es que en el momento que tú lo aplicas, en el momento que lo pulverizas encima del fuego, encapsula ese humo. En un principio evapora el agua, que es únicamente el medio con el que trasladamos, con lo que aplicamos el producto, sale una nube pequeña de vapor de agua y deja de emitir humo, deja de emitir cualquier gas, con lo cual, claro, es un artículo perfecto para la intervención donde hay accidentados o para los propios bomberos. No nos olvidemos que los bomberos, que tienen un valor incalculable, quizás hay gente que no es consciente del esfuerzo de que ponen en riesgo sus vidas, el Ecofire les serviría para reducir radicalmente, no digo el riesgo, porque cuando se ven sometidos a esas situaciones tan tensas, pero sí minimizar prácticamente o llegar prácticamente a cero el riesgo de que se vean sometidos a una aplicación directa del fuego sobre ellos o de la emisión de estos humos. Claro. Buenísimo. ¿Qué tal, Iván? Almendra te habla. Buen día. ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues la verdad es que bien, contento de hablar con vosotros. Me alegro muchísimo, nosotros igual. Tengo una consulta. Estaba leyendo acá el pequeño extracto que tenemos del producto. ¿Qué significa que sea 100% orgánico? O sea, ¿cuáles son las sustancias que liberan los otros extintores o los que usamos normalmente, a diferencia de lo que es este sistema? Bueno, no me gusta hablar del resto, porque yo creo que no se debe, ¿no? Al final, todos los productos que se han ido aplicando ha sido gracias a esfuerzos de muchas personas que han desarrollado esos productos y según han ido llegando al mercado, pues han tenido sus ventajas y han sido capaces de evolucionar. Ecofire lo que ha hecho ha sido cambiar el paradigma. Ecofire no lleva ni un solo componente químico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo. En una intervención de un fuego, un vehículo o un fuego dentro de una urbanización, dentro de una ciudad, cuando se apaga el fuego con un producto que lleva químicos, ese agua, además que, por cierto, hay que disolverlo, que otra de las ventajas de Ecofire es que viene ya disuelto, no requiere de aparatos especiales para su aplicación. Pero, como decía, cuando se aplican productos que llevan componentes químicos, esas aguas que van a las fosas fecales, pues, que se evacúan, y van a las zonas de tratamiento de aguas, ¿no? Claro. Uno de los principales sistemas para purificar las aguas es a través de bacterias. Esos productos químicos matan a las bacterias. Lo bueno que tiene Ecofire es que no les afectan para nada. Y como decía en broma el laboratorio que hizo la prueba, sí les ha afectado porque han engordado. Porque al ser orgánico se lo comen. Es un alimento. Claro. César, que es el inventor, como ya os he dicho, le gusta decir que es un extintor hecho por un zumo. Claro, no ha trascendido ni va a trascender de qué está compuesto, porque ese es el secreto, esa es la patente que tiene a nivel mundial. La fórmula pero secreta. Sí que, claro, como la fórmula de la Coca-Cola. Es como la fórmula de la Coca-Cola, decía yo hoy temprano. Bueno, yo os puedo decir que desde mis primeras conversaciones con él le he dicho que por favor nunca me diga qué es lo que lleva, claro, porque no quiero cometer el error en un momento de euforia decir ninguno de sus componentes. Ajá. Pero sí os digo que yo me lo he bebido y no hay ningún problema en bebérselo. Claro, yo no me alimentaría de ello, claro, pero sobre todo él lo desarrolló y lo cuenta muy bien, pensando en esos accidentes en los que hay un accidentado y necesitamos aplicarle algo. Claro, muchas veces no solo es que se pueda comer, sino que puede caerte en los ojos, y evidentemente te los tienes que limpiar, como si te cayese, no sé, un zumo de naranja, hay que limpiarse los ojos con seguridad, pero no te genera ninguna fricción ni en los ojos, ni problemas en la piel. Es absolutamente inócuo. No es tóxico. Y esa es una de las grandes ventajas. Claro. Nada tóxico. Claro. Teniendo en cuenta, Iván, voy un poquito más allá. Los incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, en España el verano pasado fue un verdadero desastre con el fuego, las temperaturas tan altas y que generó la destrucción de muchísimas hectáreas de bosque. En Argentina, en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos una zona boscosa que también este año fue bastante complicado con la situación de los incendios. ¿Se puede hacer, por ejemplo, utilizando un avión o un helicóptero, un riego preventivo de las zonas boscosas para evitar que estos incendios se generen?
Por supuesto, por supuesto. No en todos los países, pero uno de los problemas, una de las barreras que nos está tocando salvar en los países a la hora de convencer a los estamentos oficiales de las ventajas y las virtudes de Ecofight es que nos dicen, no, es que es caro. Hombre, si tú comparas el precio del agua, que dicen que es gratis, que ojo, con los problemas hídricos actuales a nivel mundial, el agua ya se ha demostrado que no es gratis. Exacto. Es que Ecofight es sumamente barato. Ecofight es más barato que el agua si aplicamos el coste de la gestión logística. Y me voy a explicar. Un vuelo de un avión aplicando Ecofight equivalen a más de 20 de aplicando el agua. Y es sencillo. Donde yo vierta el Ecofight, se va a generar una capa carboxílica donde ya nunca va a arder. De manera que la forma de atacar los fuegos forestales es encorsetándolo, es cerrándole los caminos. Sí. Si tú lo haces con agua, como lo vienen haciendo ahora, o con retardantes, el agua se evapora. El agua se evapora, con lo cual tiene una eficiencia, una eficacia durante un periodo de tiempo muy corto, si es que llega a depositarse. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú comparas un litro de agua del mar o de un pantano, que ya insisto que ya la gente empieza a darse cuenta que no es gratis, con un litro de Ecofight dices, ostras, es que cuesta más dinero Ecofight. Pero si comparas el uso global, mira, tenemos un caso muy próximo, desgraciadamente, en una comunidad autónoma aquí de España, se gastaron 4 millones de euros en 5 días. El estudio que nosotros hemos hecho es que con menos de 200.000 habrían hecho lo mismo con Ecofight. Claro, claro. Sí, uno pregunta, estamos hablando del costo del agua y también el costo de el desastre y los árboles que perdemos, o sea, teniendo en cuenta el cambio climático, todo ese tipo de cuestiones, termina siendo mucho más caro, más oneroso, ¿no? Porque estamos destruyendo el futuro, claro, estamos destruyendo el futuro en ese sentido. Claro. Pero yo también entiendo a ciertos estamentos oficiales. Sí. Al final, un señor se sienta en una mesa, recibe una propuesta y dice, bueno, es que yo tengo un presupuesto de tantos millones y en mi presupuesto no incluyo el agua. Porque el agua no hay una partida que sea agua del pantano. Claro, cuando tú dices, no, es que a esa partida tienes que añadirle el Ecofight, insisto, es baratísimo. Es baratísimo, es sorprendentemente barato. Entonces, le tienes que añadir esa área, pero empieza a restar horas de vuelo o riesgos, lo que muy bien apunta usted, los miles de hectáreas que dejan de arder. Pero bueno, estamos en ese proceso, alcanzaremos. Nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más rápido vía empresas privadas o particulares. Es decir, nosotros los más sensibilizados a nivel general, cuando uno generaliza y te deja a esa gente en el camino y no es justo, ¿no? Pero la mayor sensibilización viene de los agricultores. Es increíble, en cuanto conocen el producto y dicen, yo lo quiero, pues para las quemas controladas, para los riesgos que conlleva trabajar en épocas del año que se generan focos de fuego de manera inesperada por accidente. Entonces, una pequeña cantidad de litros de Ecofight en sus tractores, en sus máquinas, en sus cosechadoras, evitan mucho. Claro, ellos, que su decisión es inmediata, enseguida nos preguntan, ¿y dónde puedo adquirir el producto? ¿Y cómo lo puedo incorporar? Entonces, tenemos solución para todo ello. Y otra línea muy, muy rápida está siendo las madereras o las empresas de producción que utilizan materias primas, porque hay muchas materias primas que tienen un riesgo de autocombustión. Hablamos de la celulosa en las fabricantes de papel, hablamos del sílice, o sea, hay una serie de materias primas que reaccionan al calor autoquemándose, ¿no? Autocombustión. Bueno, pues esas empresas enseguida que han conocido Ecofight lo han aplicado. Y entendemos que ese es el camino para que los estamentos públicos abran la puerta al Ecofight y lo apliquen también en los estoy escuchándolo y pensando qué valioso que es este elemento para tener en el hogar ante cualquier eventualidad. Tal cual, es como una inversión y una prevención también en distintos espacios, y qué mejor en un hogar cuando por ahí uno no entrevé que puede haber una problemática de gas o de algún tipo de situación que genere incendios. ¿Cómo están en esos aspectos pensados o proyectados con esta idea? ¿Tienen ganas o pensado facilitarlo para las familias, para los hogares? Sí. ¿Cómo vienen con eso? Yo le comento. Nosotros somos una familia que tenemos una empresa que es Estantería Simón Rack, desde el año 64,
y fabricamos y comercializamos estanterías, bancos de trabajo y taquillas metálicas. Ajá. Todo ello lo hemos hecho históricamente a través de los bricolajes, las ferreterías, los suministros industriales y los suministros agrícolas. ¿Qué ocurre? Son los primeros que nos abrieron sus puertas. Nos reconocen como gente fiable, nos reconocen como una empresa de confianza y enseguida introdujeron Ecofire en sus lineales. En Europa hablo, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, también en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica también ha sido más o menos rápido. Ese ha sido el primer camino. Y los particulares pueden ver en las diferentes tiendas un vídeo en el que se ve precisamente qué usos puede tener en una casa. Buenísimo. Pero dejadme contaros una cosa muy rápida. Sí. Una simple garrafita de 5 litros en un coche puede evitar que se te queme entero. Buenísimo. Claro, en vez de ir con y el además- matafuego, uno Claro. utiliza esa garrafita. Buenísimo. Correcto, pero además con un agravante, que lo puedes aplicar incluso cuando hay gente dentro del coche. El problema de los extintores actuales, o de algunos, no quiero generalizar por si hay alguno que no es así, si tú lo aplicas y hay personas afectadas por el incendio, son tóxicos. Entonces, el principal problema que nos encontramos cuando hay un accidente de vehículos, pues hay que sacar al personal de dentro, a las personas de dentro para poder aplicarlo. Y un ejemplo que me encanta poner, y perdonad que es que me apasiona este tema, como podéis ver, es el tema de los camiones. Vamos a hacer un resumen muy rápido de cómo arde un camión. Un camión no es que el conductor esté haciendo algo mal, un día con mucho calor, unas circunstancias especiales en la carretera, un atasco especial, y se le recalienta o bien un rodamiento o bien un freno, que es lo mismo que le está ocurriendo en las máquinas de obra civil o en las máquinas de los agricultores. Se les recalienta el freno, vamos a poner ese ejemplo, y el freno puede alcanzar 1200, 1500 grados. Yo voy con el extintor, que es lo que me dice la ley. Tengo que llevar un extintor químico, un retardante o un espumógeno, y lo aplico. Y es cierto que bloqueo el fuego en una primera instancia, pero es que ese rodamiento, ese freno sigue a 1200 grados. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A poco que venga una volada de viento, a poco que el ambiente no sea muy húmedo o las propias circunstancias, que son las que han provocado el incendio original, es muy probable que ese calor se transmita a una rueda, que ese calor se transmita a la funda de tela que tienen los camiones en los laterales, y se encuentra que el conductor ve cómo arde el camión entero, porque el bombero no puede llegar en menos de 20 minutos, vamos, en 20 minutos ya está muy bien. ¿Qué ocurre con Ecofire? Ecofire simplemente lo aplicamos directamente en el foco del incendio, y por ser un aislante térmico, y podéis ver vídeos donde está ardiendo un palé de plástico a más de 600, vamos, a más de 600, iba a decir, pero muy por encima de ello, que para que hierva el plástico tiene que estar a temperaturas altísimas. Inmediatamente que aplicamos el Ecofire puedo poner la mano encima. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. En cualquiera de esos vehículos, en el rodamiento o en el freno, aplico el Ecofire, crea una capa carboxílica y lo aísla del resto, de manera que nunca se va a propagar ese fuego. Si además tengo la prudencia de aplicar un poquito en el entorno, nunca arderá porque ya lo he convertido en ignífugo. ¿Qué es lo que utilizan en las refinerías? Hace poco, por ejemplo, hicimos una demostración para un fabricante, para un productor de salmones. ¿Por qué? Porque cuando hacen trabajos de mantenimiento, de soldadura, de corte, trabajos de riesgo de que arda el entorno, se gastan un par de litritos, lo aplican en el entorno del punto de trabajo y nunca arderá. Con lo cual no generamos el foco de incendio, ¿no? O sea, lo evitamos desde el principio, desde el minuto cero. Claro. Por eso decimos que es un extintor, pero también es muy buen sistema de prevención. Bueno, eso quería resaltar justamente el tema de la prevención, porque hoy hay muchísimos materiales en las fábricas, incluso en los hogares, y no lo sabemos, en el que el fuego tarda muchísimo en apagarse y que quedan prendidos un rato largo y que pueden ocasionar muchísimos accidentes. Las bolsas en las que vienen las comidas de los perros, Sí. hablando del Día del Animal, no se apagan. Sí. Si las prendes pero es Mira, un plástico que queda un montonazo prendido. Ah. Grandísimo apunte, grandísimo apunte. Me gustaría poner el foco en los incendios de plástico, como muy bien has comentado, me viene perfecto al hilo. ¿Qué está haciendo ahora los bomberos de cualquier país del mundo? Que nadie señale a los bomberos de su país, porque esto ocurre en cualquier país del mundo. Si el fuego está ardiendo, si el combustible es plástico, no van a hacer nada. No. Tienen que aislar el entorno, que la manera de aislar que tienen ahora es echando agua,
Os voy a poner un caso de hace 4 semanas. Una nave industrial en Barcelona. El propio bombero me contó que en 4 días gastaron 4 millones de litros de agua únicamente para que no se propagase a las naves contiguas. Se quemaron 6 estando el origen en solo una, porque el calor que coge el plástico es enorme y porque no pueden verter nada sobre el plástico porque expanden el fuego. Es como, ¿a quién no le ha pasado que se le está quedando fuego la sartén y le echa agua? Esto es lo peor que se puede hacer, porque lo que hace es expandir el fuego, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con Ecofire? Es que Ecofire apaga el fuego plástico. Tenéis vídeos que habéis visto, como según me comentáis, en el que nosotros hace poco estuvimos en la UME, que es la Unidad de Intervención Especial del Ejército Español, en el que quemamos 2 ruedas, quemamos un palet de componentes plásticos, echamos gasolina para que cogiese buena temperatura y hirviese, y en la propia entrevista uno de los militares comentan cómo en un segundo baja hasta 50 grados el palet en su temperatura. Y se ve perfectamente cómo echan Ecofire y se bloquea el fuego. Es decir, que para el fuego plástico es perfecto. En casa, pues bueno, preguntaros, ¿cuántas cosas plásticas tenemos? Sí, es tremendo. ¿Qué pasa? Terrible. ¿Qué pasa si a alguien se le pone a arder el colchón de la cama? No. Bueno, Sí, y acá en tiene que salir Comodoro corriendo y dejar... sí vivimos mucho el tema de cómo se puede empezar a desarrollar el fuego por el propio concepto del viento, que es súper habitual, entonces necesitamos este producto en la Patagonia. Sí, mira, a mí me encanta Argentina. Déjame contar, ¿cuántas casas, no solo en la Patagonia, sino en general en Argentina, en muchos sitios de Argentina, cuántas personas tienen casas dentro del bosque o rodeados por bosques? Claro, os voy a decir una cosa, es que estos señores, cuando se ven sometidos a un fuego de su entorno, tienen que evacuarlo. Es que si no se nos mueren los señores. Y por supuesto, no hay nada material que supere el valor de una vida humana. Tal cual. Si uno de esos señores rocía su casa con Ecofire, aunque sea una caseta de madera, de esas chulísimas, preciosas, en las que a todos nos gusta pasar un buen fin de semana, no va a arder. Se va a quedar como estaba. Entonces, ya son cada vez más sitios, más países, en los que ponen unos sistemas de aspersión, de los mismos que pones en un jardín para regar tus plantas, con Ecofire. Porque una de las grandes virtudes que tiene Simon Rack Ecofire Fighting es que se aplica igual que el agua. No necesita nada especial, no necesita conductos especiales, no necesita sistemas especiales. Cualquier sistema con el que vos podría aplicar el agua, puedes aplicar Simon Rack Ecofire Fighting. Y una punta al respecto. Es higroscópico, absorbe la temperatura ambiental, de manera que nunca va a obstruir los conductos desde donde se aplica. Y de allí donde lo apliquemos, podemos estar tranquilos que hasta que no lluevan 10 litros por metro cuadrado, no va a perder su eficacia. Entonces, yo reconozco, sí. Suena casi milagroso, pero es que es así, es la suerte de que es así. Sí. Bueno. Es impresionante, ¿no? Y partiendo precisamente de que es un elemento natural, ¿no? 100% orgánico. No contaminante, o sea, es algo que tendría que estar difundido y siendo utilizado en todos los lugares del mundo. Globalizarse, Ojalá. Sí. Os cuento una anécdota muy divertida. Cuando las primeras pruebas en las que César nos demostraba la eficacia y la maravilla de este producto, hicimos un cortafuegos en un campo, en una mata forestal bajita, ¿no? Porque vamos a quemar grandes cosas. Entonces, se hizo la demostración delante de unas personas y se demostró que el fuego no pasaba. Entonces, una de las demostraciones que queríamos, o una de las evidencias que queríamos mostrar, es que perduraba en el tiempo. Volvimos a la semana y el problema está que los corzos, las cabras montesas, se la habían comido. Entonces tuvimos que volver a echarlo en un campo con vallas. Claro, tuvimos que echarlo en un campo con vallas para que no se nos lo comiesen ni las vacas ni las cabras montesas, porque es que es un producto, insisto, que te lo puedes comer. Entonces, completamente inocuo para los bosques. Iván, ha sido un verdadero placer dialogar contigo, establecer este vínculo gracias a la tecnología entre Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y allí en España, Zaragoza, y nos ha realmente encantado, ¿no? Nos has explicado muy bien a nosotros y también a los oyentes, televidentes, porque estamos a través de canales de YouTube, lo que es Ecofire y lo útil que es, ¿no? Y en que se puede convertir en un elemento a futuro que nos permita preservar los bosques, ¿no? En todo el mundo. Sí, así es. El placer ha sido mío. La verdad es que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por todas las facilidades que me habéis
prestado para esta conversación y de verdad, siempre que pueda serviros de ayuda, contad conmigo. Muy bien. Gracias, Iván. Un abrazo, muy amable. Un abrazo muy fuerte para todos. Muy bien, ahí pasaba Iván Moreno, CEO de Simon Rack, hablándonos precisamente de qué significa este bloqueante del fuego, ¿no? Estamos hablando de este producto que se llama EcoFire, ¿no? Y hay algunas referencias acá o algunas personas ya en contacto con Iván desde acá de Comodoro, de la provincia, así que vamos a ver si empieza a llegar EcoFire acá a nuestro espacio geográfico. Estaría genial, ¿eh? No, ahí hay unos contactos, unos vínculos posibles, parece. Me he enterado por ahí, ya vamos a ver. Las utilidades son pero infinitas en Sí. base a lo que ha contado, ¿no? Sí, Y aparte el valor más preciado que tenemos es la vida, así que si podemos salvar a las personas de los incendios, de los desastres naturales, bienvenido sea, ¿no? Sí, tal cual. Además, esto de que sea 100% orgánico. Hoy casi todos los productos, o muchos productos, ya vienen con esa tendencia, digamos, que tienen que tener este impacto positivo dentro del entorno, en la naturaleza, en las personas, y está buenísimo que se sigan desarrollando cosas que apunten así. Impresionante, ¿no? Impactante la imagen, el video que ustedes pueden ver a través de YouTube en el canal de El Faro Ilumina. Una forma de terminar con los incendios y una gran ayuda podría ser para los incendios que se generan en los bosques, ¿no? Los incendios forestales. Una buena forma también de prevenirlos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estás escuchando El Faro con la conducción de Luis Luján y equipo todos los sábados a las 10 de la mañana en la 100.1 Más que Radio. Muy bien, continuamos en este programa especial El Faro a través de la 100.1 y del canal de YouTube El Faro Ilumina. Vamos a recordar otra de las grandes notas que tuvimos en este lapso de 2023. Se trata de Manuel Sobrino. Con él hablamos de el uso de la electricidad para hacer crecer más rápidos a las plantas, ¿no? Una cosa que parece de ciencia ficción, pero existe. Fundó una empresa, Silvarum, y contó en el programa detalles de lo que permite aumentar la producción de alimentos. Trabajan sobre la electrofisiología de la planta y hacen electroestimulación. Parece de locos, pero mirá, es realmente interesante, buenísimo. Escuchala y mirala. Justamente me diste el pie preciso. Vamos a estar hablando con una persona que tiene un desarrollo realmente muy innovador y que lo que hace es ayudar a que las plantas crezcan más rápido, entre otros beneficios. Y se trata de la empresa Silvarum. Vamos a hablar con Manuel Sobrino, que nos va a contar acerca de esta innovación, de cómo funciona, cómo se les ocurrió y qué es lo que hace o qué es lo que produce en las plantas. Buenos días, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien por aquí ustedes? Buenos días, todo muy bien. Con una mañana bastante fría, pero la verdad que muy agradable. Y sí. Otoño en Comodoro. Un otoño en Comodoro, pero no hay viento, que Comodoro es algo que Claro. cuando hace frío y hay viento no es una buena combinación. Así que la verdad que bastante El sol bien. abraza. Sí, El sol tal abraza. cual. Bueno, Manuel, ¿Por allá? la idea de esta comunicación era que nos cuentes un poco qué es Silvarum y en qué consiste este desarrollo que hicieron en la empresa. Perfecto, sí, como nombraste antes, usamos electricidad para hacer, electricidad entre muchas comillas, ¿no? Para hacer crecer más rápido las plantas. Descubrimos hace poco que las plantas tienen un sistema de comunicación interno que funciona a base de electricidad, que en realidad son diferenciales de potencial, y ese sistema de comunicación interno se puede influir de forma externa usando estímulos electrónicos y magnéticos, y de esa forma logramos controlar de alguna forma el metabolismo de la planta. Esa es la explicación básica de cómo funciona la tecnología. Ajá. Y esto es, el término correcto es electroestimulación. Nosotros llamamos electrificación por una cuestión de total desconocimiento, pero ese es el término, electroestimulación, lo que se hace.
Exactamente, trabajamos sobre la electrofisiología de la planta y sí, hacemos electroestimulación, exactamente. Ujú. ¿Y qué es, o sea, cómo funciona esta señal eléctrica o esta carga en la planta? ¿Qué es lo que hace que produzca hasta un 40% más rápido, ¿no? Tengo un crecimiento hasta un 40% más rápido. Exactamente. Hasta ahora nuestros resultados en nuestros laboratorios nos dieron un 40% más de producción de masa vegetativa y eso se traduce obviamente en una mayor velocidad de producción, pero también es posible mejorar las defensas de la planta y también, ya con un nivel de complejidad un poco más alto, controlar la composición química final de la planta. Al controlar el metabolismo puedes hacer que crezca más rápido, que tenga mejores defensas y puedes, si se quiere, diseñar la composición de la planta. Manuel, buenos días. Bueno, muy interesante escuchar cómo pasa la comunicación interna por las plantas. Me quedó a consultarte esto, ¿cuándo fue que surgió? ¿En qué momento fue en el que dijeron qué está pasando con la parte eléctrica de las plantas? ¿Cómo podemos hacer una especie de provecho positivo para su crecimiento? ¿En qué momento empezaron con este proceso? Todo esto comenzó en 2018, yo tenía una empresa de producción hidropónica, hacíamos lechugas hidropónicas, yo soy de Tucumán y vendíamos en varias provincias del NOA, y me comenzó a picar esta idea de que se podía mejorar la velocidad de crecimiento de las plantas. Comencé a investigar, escuché este concepto de electrofisiología y electroestimulación, comencé a hablar con científicos que me validaron la idea desde un punto de vista teórico, y ahí entendí que tenía que armar un equipo que pudiera desarrollar la tecnología. Ahí es cuando conocí a mi socia, Guadalupe. Ella es ingeniera biomédica, sabía cómo diseñar esta tecnología, cómo fabricar el hardware, y en 2021 yo maté mi empresa, ella renunció a su trabajo y nos metimos a trabajar en un laboratorio donde empezamos a obtener nuestros propios resultados. Qué bueno. Manuel, entonces ustedes producían lechuga para toda la provincia, por distintos lugares de la provincia, y migraron a raíz de esto a una empresa que ahora lo que hace es proveer este servicio o esta tecnología. ¿Es así? Es así. Con Guadalupe no éramos socios en la empresa de producción hidropónica, sino que nos asociamos cuando surgió esta idea. Después yo maté esa empresa, ella renunció a su trabajo y fundamos esta nueva empresa Silvago. Claro, pero esta empresa lo que hace es eso, ¿no? Es proveer o facilitar para que productores puedan tener esta tecnología en sus plantas hidropónicas. Exactamente, exactamente. Nosotros desarrollamos tecnología, no producimos plantas. Claro, sí. ¿Y cuál es, o sea, qué tan accesible o qué tan difícil o qué tanto volumen es necesario para que se justifique una inversión o una aplicación de esta tecnología en distintas producciones? Si bien suena bastante complejo y caro también, la realidad es que es una tecnología bastante accesible y escalable. El hardware, que es lo que produce la electroestimulación, es un hardware que es sencillo, es un par de electrodos con generadores de señales, y lo complicado de la tecnología está en el software que controla ese hardware. El estímulo en sí, del estímulo eléctrico, tiene muchas características que necesitan estar combinadas de la forma correcta para hacerle bien a la planta, y eso es sobre lo que nosotros trabajamos, cuáles son los estímulos correctos para que la planta crezca bien. Así que el hardware es accesible, la complejidad de la tecnología viene por el diseño de los estímulos, de las ondas eléctricas, digamos. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto, mi nombre es Marcos. Quería hacerte una consulta en relación a esto lo que estás planteando. Esto ha comenzado con es parte de la hidroponía, esta tecnología aplicada a la hidroponía, pero bueno, se ha probado quizá en lechuga, quizá en alguna otra planta. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son lo que has observado que se modifica entre quizá distintas plantas que se puedan utilizar, y cuáles son su mejor uso o el uso más eficiente que han encontrado? Si la aplicación es la misma para todas las plantas, o cada planta tiene su combinación de electricidad o el estímulo diferente. ¿Qué han visto en cada una de las plantas que han probado? Claro, bueno, es importante entender que las plantas tienen distintos estadios de crecimiento. Las lechugas tienen solamente un estadio de crecimiento vegetativo, pero una planta, por ejemplo, como el tomate, tiene también
floración y fructificación. Entonces los estímulos son distintos para las distintas etapas de la planta y también nos tenemos que acomodar a las condiciones externas. Si hace más calor dentro de un invernadero hidropónico, obviamente el estímulo tiene que ser un poquito más leve. ¿Y qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos que crecen más rápido las plantas y a nivel fisiológico algo muy interesante, estamos viendo que aumentan los estomas en las hojas de la planta. Los estomas son como es lo que le permite respirar a la planta, y eso nos da una explicación de por qué la planta crecería más rápido. Tiene una respiración más acelerada, y estamos comenzando a investigar si las plantas son capaces de secuestrar más carbono por esa respiración más acelerada. Claro. Entonces, estamos tratando de entender eso, si podemos hacer algún tipo de electroestimulación en árboles cuando son plantines, para que la densidad climática sea más alta y puedan secuestrar más carbono. Estamos viendo eso. Siguen investigando y siguen trabajando para continuar desarrollando la tecnología, ¿no? Ustedes tuvieron también premios por el desarrollo. ¿Esto es una patente? ¿Esto es algo que inventaron ustedes, que es totalmente desde cero? ¿O cómo fue que tuvieron este salto y que lo llevó a justamente ganar algunos premios como, si no me equivoco, el IB50, IBK50 y el Grid X, y no sé, seguramente algún otro? Sí, exactamente. Premios, ganamos dos muy importantes a nivel nacional. Uno es Naves, que lo impulsa la Universidad Austral, la Escuela de Negocios del IAE, que a nivel país participan con 1.600 proyectos. Ganamos el primer premio en 2021. Y el año pasado ganamos el primer premio también en el IB50K, que es el premio del Instituto Balseiro, que es un premio muy técnico. El Balseiro pone a disposición todos los ingenieros para analizar la tecnología, así que es muy competitivo. Y lo de Gridex, más que un premio, fue un apoyo económico. Ellos son inversores, son un fondo de inversión que se dedican a invertir en empresas que desarrollan biotecnología, en startups de biotecnología, y ellos fueron nuestros primeros inversores. Ese capital nos permitió comenzar a construir nuestros laboratorios, a construir nuestro equipo también humano. Así que sí, son dos cosas distintas, pero sí, todo esto nos permitió acelerar mucho y tener mucha tracción. ¿Y qué tipo de certificación tiene? Como te decía, ¿esto es una patente nueva? ¿Es un desarrollo que no está patentado? ¿Se puede patentar? ¿Cómo es esa parte técnica en cuanto a esto? Porque es una innovación que es realmente transformadora en lo que tiene que ver con justamente la hidroponía y la velocidad de producción y el ampliar esa capacidad también de producción y los tiempos. Sí, nosotros no inventamos el concepto de electroestimulación en plantas. Hay muchas publicaciones científicas que hablan de esto. Nosotros lo que introducimos es un cambio en esa estimulación, no es estática. Y sí, estamos próximos a presentar una patente en los Estados Unidos, por la vuelta de tuerca que le damos, pero no es algo que inventamos nosotros, la electroestimulación. Manuel, a hacerte una consulta, ¿hay estudios, trabajos por parte de ustedes o quizá de la comunidad que trabaja en hidroponía de trabajar con algas, hacer electroestimulación con algas? Creo que sí. Por nuestra parte, nosotros no hacemos publicaciones porque perderíamos la capacidad de patentar. Pero en algún momento investigué y creo que sí, hay algo relacionado con la producción y la aceleración de algas con electroestimulación. Y yo te quería preguntar también, en relación volviendo a la parte del desarrollo sobre todo, ¿en qué industrias o con qué cultivos puntualmente ya se ha probado y ya está siendo aplicada para generar estas mejorías? Por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. O sea, algunos cultivos específicos. Claro, no sé, se usa por ejemplo para producción, no sé, de tomates o para producción de algún cultivo en particular que ya está siendo efectivo y ya está generando estos beneficios de clientes de ustedes, por ejemplo.
Sí, no, a nivel comercial no hay en el mundo. Nosotros hay una o otras dos empresas en el mundo que están aplicando un concepto similar, pero a nivel comercial no existe todavía, es súper innovador. Nuestro objetivo es trabajar con cultivos que se puedan producir en ambientes controlados. No hablamos tanto de hidroponía porque la hidroponía la gente la toma como solamente la producción de lechuga, pero la realidad es que se pueden producir tomates, pimientos, frutillas, todo tipo de plantas de hoja verde. El abanico de cultivos es muy alto, es muy grande con el que podemos trabajar. Claro, y hablando de este abanico de productividad, más o menos, ¿cuál es el porcentaje que podrías contarnos en cuanto al crecimiento exponencial que toma la plantación hidropónica cuando se agrega este hardware o cuando ya se puede generar esta instalación de software? Como para dar una idea, ¿no?, de cuáles son los resultados a aquellas personas que empiecen a curiosear sobre este tema. Totalmente. Hablamos de ese 40% de aumento de masa vegetativa en mucho menos tiempo. ¿Y por qué le sirve esto al productor hidropónico? Porque el productor hidropónico un poco como que se independiza un poco del clima. Entonces, está constantemente poniendo y sacando rotaciones de cultivo, y al aumentar la velocidad de crecimiento, esas rotaciones aumentan mucho. Entonces, es esa vuelta de tuerca que es muy importante para el productor. Para un productor de campo que capaz que planta 2 veces al año, aumentarle un par de semanas no es significativo, pero para un productor hidropónico realmente lo es. Claro, en una cantidad de ¿cuánto tiempo más o menos achica esa cantidad? ¿Cuántos meses, por ejemplo, no? Y, por ejemplo, la lechuga, que es la planta comercial con la que tenemos resultados concluyentes, nosotros, si aplicamos electroestimulación, las plantas llegan a un peso comercial de 200 gramos en 21 días, y sin electroestimulación llegan en 28, o sea que es una semana antes que se la puede sacar a la planta. Claro, casi. Y ese 40% del que hablamos es porque si la dejamos a la planta esa semana extra, obtenemos una planta que es un 40% más pesada. Pesa 280 gramos contra los 200 gramos de una planta no electroestimulada en 28 días, digamos. Claro, o sea que para llegar al tamaño de comercialización normal tarda un 25% menos, pero si lo dejas el tiempo, digamos, el periodo completo, es un 40% más grande, más productivo. Exactamente, bueno. No lo podía haber dicho mejor. Bueno, gracias. El matemático del equipo. Sí, tengo esa habilidad que no soy para nada, pero bueno. a veces para estos momentos ayudó, sí. ¿viste? Para charlar acá bueno, y con mi Manuel. pregunta puntual es yendo a la práctica. Acá en Comodoro, como decía Marcos cuando empezamos el programa y estábamos justamente presentando las notas, hablamos de hidroponía y dijimos acá hay un desarrollo que está creciendo en hidroponía. Yo soy un productor que está haciendo cultivos de hidroponía. Quiero acceder a esta tecnología. ¿Cómo me comunico? ¿En cuánto tiempo la puedo aplicar y empezar a usar para ampliar la capacidad o la velocidad de mis producciones? Es una muy buena pregunta. La realidad es que estamos un poco lejos de comercializar la tecnología. Estamos en una etapa de investigación y desarrollo. Tenemos que patentar la tecnología, tenemos que ver cómo escalar la producción de la misma. Así que sin duda se pueden comunicar, nos pueden buscar en Silvarum. Estamos terminando la página de internet, pero en LinkedIn nos pueden encontrar, es donde más presencia tenemos. Y te diría que para empezar a aplicar la tecnología a nivel comercial nos faltan unos 2 años, por lo menos. 2 años, bueno, 2 años que van a ser de... Por lo menos para ir trabajando con hidroponía, mejorando tu hidroponía. Y... Sí, 2 años que van a ser de mucha ansiedad para los productores, pues me imagino, o sea, debe ser un salto realmente considerable en lo que tiene que ver, digamos, la productividad final. O sea, entonces habrá gente que está muy interesada, por eso lo preguntaba. Y aclaro, para los que no están viendo por YouTube, porque en YouTube salen algunas imágenes y algunos ejemplos de lo que se puede hacer, pero también sale el nombre que es Silvarum con Y, entonces lo pueden buscar así en LinkedIn, ¿verdad? Así es, con Y y con B corta. Silvarum, exactamente, con Y y B corta, y se pueden comunicar exactamente con Manuel
donde les van a estar respondiendo y dando algunos datos, y también quizás se puedan anotar para cuando se pueda empezar a comercializar este desarrollo. La prelista. Sí. Claro. Jackie tiene una pregunta más, sí. Sí, también como para pensarnos en esto de las repercusiones mediáticas que ha tenido justamente esta propuesta. Bueno, hemos leído algunas notas, por ejemplo, en La Nación. ¿Qué nos podés contar de la repercusión a nivel nacional y las notas que has compartido en esta experiencia que nace y que está de vuelo a crecer? La repercusión sin duda fue muchísima. Salimos en La Nación, en Clarín, en Infobae, en muchos medios, más que nada después de ganar estos premios. Y hace poquito invitaron a Guadalupe, a mi socia, a hablar en frente de 8.000 estudiantes de secundaria en el Luna Park en Buenos Aires. Wow, qué hermoso. Así que la repercusión sin duda es grande. Lo que nos causa un poco de gracia son un poco las reacciones. El 50% de la gente nos dice cómo van a hacer eso, cómo van a desafiar la naturaleza. Nos reímos un poco de todo, y bueno, el otro 50% es muy positivo, nos alienta y nos invita a seguir adelante, pero nada, nos encanta cualquier sea la reacción. Qué bueno. Claro. Y si se imaginara ese 50%, sí, cómo se producen sus alimentos. Claro. Sí, no tienen ni idea. ¿Y Y qué otras cosas? Claro. Justamente Sí. iba a preguntarte esto, porque es súper interesante. Porque acá lo que hacemos es como... lo que hacemos, digo, ya me pongo parte del proyecto, ¿no? Pero acá Obvio. lo que se hace es Se involucró de verdad. Claro, como interactuar en la comunicación de la planta, ¿no? Claro, No es internamente. un aditivo, no es un agroquímico, Exacto. no es un pesticida, no es una modificación genética, no es nada de eso, sino... Una lectura frecuencial, podríamos decir. Claro, Pero es similar a cómo se vinculan, cómo trabajan cada uno de los organismos vivos. Tal O cual. sea, todo trabaja con electricidad, Sí. nuestro cerebro. Nosotros para rehabilitación nos hacen Sí. electroestimulación también a los seres humanos, y eso funciona muy bien y se Incluso hace hace muchos años. la reanimación Sí. también es parte también con... Exactamente, con los impulsos Sí. del corazón, que son Claro. impulsos eléctricos. Se hace Bueno. música también con plantas de esta manera, Exactamente. sí, con electrodos. Con respecto en relación a eso, ¿qué nos podés comentar de esas objeciones que hay, que siempre obviamente surgen cuando hay innovaciones y cuando hay cosas que por ahí son cambios de paradigma? No, es exactamente como lo describieron ustedes recién. Mucha gente, bueno, hubo un video de mi socia hablando de electrocutar plantas. Ajá. Obviamente usamos esos términos para explicarlo rápido y fácil, pero la realidad es que si la electrocutaríamos como la gente piensa, le haríamos daños a la planta, y lo último que queremos es hacerle daño, porque nuestro objetivo es aumentar la producción. Claro. Sí, es un estímulo natural. Nosotros estamos aumentando algo que se da de forma natural, y la realidad es que nosotros los humanos lo usamos cuando hacemos fisioterapia, hacemos terapia con algún tipo de electroestimulación, y la realidad es que es inofensivo para la planta. Son estímulos muy controlados, con muy baja intensidad, que hacen que de forma natural crezcan más rápido. Sí, tal cual. O sea que electrocutar la planta no es poner la silla de ruedas y aplicarle 220, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con darle determinada frecuencia para que modifique o acelere su funcionamiento o sus tiempos habituales. Optimice, quizá. Como así pasa, porque el tema de la vibración y de no solamente de la electroestimulación puntual, que tiene que ver con la fisioterapia, sino con todo lo que está hablando cada vez más, que tiene que ver con las frecuencias de onda y distintos Sí. tipos de música o demás que nos ayudan a estudiar o a prestar más atención cual. o a enfocarnos a los seres humanos, y entiendo que va por ahí. Son todos somos energía, y la energía tiene frecuencias y longitudes de onda y también campos magnéticos. Exactamente. y- Incluso hoy, en este mismo momento, estamos saliendo por frecuencia. Tal cual, al aire. Claro. te está llegando este AM. sonido por frecuencias, tanto Y por auditivas YouTube. como visuales, así que tampoco es algo que... Sí, algo que ya se conoce Claro, hace no es tiempo. Claro. exactamente. Que se puede aplicar a distintos campos. Claro, Exactamente. Exacto. Así que bueno, Manuel, la verdad que súper interesante. Éxitos para vos y Guadalupe, ¿no? ¿Es tu socia? Así es. Y bueno, espero que se pueda registrar o desarrollar lo más pronto posible y pueda estar accesible cuanto antes a productores que, como digo, estarán ansiosos. Nos anotamos en esa prelista para los Esa próximos 2 años, Sí. para que nos tengas en cuenta. Sí, Para seguir las novedades. sería un aporte muy interesante que haya una whitelist, como se llama en algunos sectores, para que la gente se anote y cuando esté disponible ya se entere. Así que éxitos con eso. Excelente, chicos. Bueno, muchas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por la invitación a participar del programa.
Bueno, a vos, gracias por tu tiempo y Gracias. esperamos novedades. Muy bien, ahí acaba de pasar la nota con Manuel Sobrino, el fundador de Silvarum, donde explica el uso de la electricidad para hacer crecer más rápidos a las plantas. Descubrieron que las plantas tienen un sistema de comunicación interno que funciona en base a electricidad. Realmente genial e interesante. Cómo la tecnología también se puede aplicar a las plantas para que produzcan más alimentos. Una nueva pausa, ya volvemos con el tramo final de este programa especial El Faro Ilumina. Estás escuchando El Faro con la conducción de Luis Luján y equipo todos los sábados a las 10 de la mañana en la 100.1 Más que Radio. Seguimos aquí en este programa especial. La última nota se la destinamos a Milko Schwarman. Él es un especialista, un oceanógrafo que permanentemente habla sobre la depredación marina más allá de la milla 200, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿no? En el mar argentino. Una depredación que no para, que no se detiene y que también tiene algún tipo de consecuencias sobre lo que se conoce como el agujero azul. Milko, en este programa, donde lo entrevistamos, no fue la primera vez, lo hemos hecho varias veces, señaló que el problema más grave es que en algún momento el ecosistema, por la depredación, nos va a hacer pagar el precio. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto siempre hablar con ustedes. ¿Hay algo nuevo en torno a esto o la depredación sigue como venía? Sí, tenemos algunas noticias nuevas y es que la flota está aumentando, llegan cada vez antes. Lamentablemente el problema más grave es que en algún momento el ecosistema nos va a hacer pagar el precio, digamos, ¿no? Cada año se captura más embarcaciones. Tengo una estadística, hace 20 años se estimaba que eran 200 embarcaciones. Hoy estamos hablando de 600 barcos que pescan sin ningún tipo de control, que no respetan temporada, tamaño, descarte, fauna acompañante, capturan tiburones, lobos marinos, elefantes marinos, o sea, una depredación terrible, sin control de ningún estado, y que a su vez lo más grave es que no sabemos cuánto están capturando, exactamente la edad de las especies, y esto nos hace caminar como con los ojos vendados por el borde del precipicio y con el riesgo de un colapso ambiental, ¿no? Claro. Veía una imagen que compartiste en tu cuenta de Twitter, satelital, donde se aprecia precisamente esta ciudad flotante que tenemos frente acá, Comodoro Rivadavia, están instalados porque tenemos el agujero azul acá en esta zona. Y es notable que no hay una reacción, uno no ve la reacción que desearía en el poder político, en los reclamos internacionales, la unión que tiene que haber con todos los países que son afectados, porque tenemos una ciudad acá, pero también esta misma ciudad se traslada desde la zona de Perú, Chile, siguiendo precisamente todas las especies, ¿no? Depredan alrededor o sea, el Pacífico, el Atlántico, y parece que nadie los puede detener. Así es, unos 200 barcos de estos 600 que comentaba, que son chinos, también pescan en el Pacífico, porque el calamar del Pacífico, el calamar gigante se llama, es el más capturado del mundo, y el segundo más capturado del mundo es el calamar del Atlántico Sur, el Iliex argentino. Sí. Hay unos 200 barcos que van de un lado al otro, según cómo cambia la temporada. En el verano están en el Atlántico, en el otoño-invierno en el Pacífico, y también allí causan una alta depredación. Pero tengamos en cuenta algo, la flota del Pacífico se conformó recién en el año 2018, se la detectó en el año 2020, y en el año 2021, en tan solo un año, el gobierno de Ecuador y de la región del Pacífico lograron que la flota se aleje 50 millas de su zona económica exclusiva. O sea, ¿qué significa? Argentina hace 40 años tiene esta flota, hay ingresos de pesca ilegal casi todos los años, ha habido, el último fue en 2020, y no hemos logrado ningún cambio. Ecuador en un año logró que se alejen 50 millas, nosotros los tenemos en la milla 200,
como le llaman, Sí. alambrando en la jerga, Sí. y a veces ingresando ilegalmente, y Ecuador en un año de haberlos descubierto sin tener ingresos de pesca ilegal y una flota mucho de menor dimensión y de un solo país, un problema mucho menos grave, en un año logró que se alejaran 50. O sea, claramente tenemos un ejemplo de que el esfuerzo diplomático, el trabajo político logra resultados. El problema es que en nuestro país, y no es una cuestión de esta administración, sino de las anteriores también, no se ejecuta el músculo diplomático. O sea, tenemos a la prefectura y a la Armada arriesgando la vida, los pocos recursos que tienen para controlar de que no se metan ilegalmente, pero el aspecto diplomático, el trabajo de la Cancillería, los organismos internacionales, bilateralmente con China. Recordemos que el país que más pesca ilegalmente en los últimos años es China. En el año 2020 se capturaron 2 pesqueros chinos y nunca hubo una protesta diplomática de nuestro país ante China. Claro, claro. Para ejemplificar, si se hiciera lo mismo que en Ecuador, esta flota tendría que irse a la milla 250. Se tendría que ir a la milla 250. O sea, los alejaríamos unos 70 kilómetros donde están hoy. Perdón que estoy en la calle y ahora suena una alarma, pero lo que vos decías es, vemos el mismo problema todos los años y ninguna iniciativa gubernamental o en organismos internacionales. Ha habido algún trabajo, esto es lo positivo, para no hablar solo de lo negativo. El año pasado la Organización Mundial del Comercio sancionó un nuevo acuerdo que prohíbe los subsidios a la pesca ilegal y no regulada, así es que los subsidios a esta flota, cuando entre en vigor este acuerdo, los gobiernos que los subsidian, porque estos barcos vienen a pescar con combustible que les carga el gobierno, con exenciones impositivas y de otros tipos que son responsabilidad de los gobiernos de bandera, China, Corea del Sur, Taiwán y España. Con este nuevo acuerdo esto va a afectar directamente a la posibilidad de operar de esa flota. Así que bueno, esa es una noticia positiva. Argentina trabajó en ese acuerdo a favor de que se aprobara, y ahora es necesario que lo ratifique nuestro país. Ya lo van ratificando 4 países, es necesario que llegue a un mínimo de 60 países, y ya hay un proyecto de ley en el Congreso. O sea, esto es lo positivo, ¿no? Y eso va a tener un impacto directo en esta flota y va a reducir de manera importante la presión pesquera que realizan, porque ya se les va a cortar el subsidio de sus gobiernos. Hola Milko, ¿cómo estás? Acá Lorena. Sabes que te quería hacer una pregunta. Yo, bueno, sigo un poco el tema y observo que siempre la discusión ronda como un recurso económico, ¿no? Si es de la Argentina, si está dentro de las 200 millas, si está fuera en aguas internacionales. Pero, ¿qué se dice acerca del desastre ecológico? Porque 200 millas más, 200 millas menos, el desastre hasta lo podríamos denominar quizás un ecocidio, ¿no? O sea, sobre todo como comenzó la entrevista y nos comentabas que destruyen un montón de especies marinas. Lorena, este es uno de los aspectos más importantes. Está el tema del impacto económico sobre los países costeros. Sobre estas flotas pescan lo mismo que pescan nuestros pescadores, nuestras comunidades pesqueras en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador. O sea, hay un impacto económico directo. Esto cuesta mano de obra, cuesta empleo y cuesta dinero a nuestros países. Y lo que vos decías, el impacto ambiental ecológico, esto es tal vez lo más grave, porque si tenemos este impacto ambiental ecológico o un colapso, esto va a derivar en peores condiciones laborales y económicas para nuestro país. Recordemos que la pesca es una industria muy importante. En el 2017 Argentina exportó más pescado que carne de vaca, para que tengamos una idea a los oyentes. Y lo que vos decís de la milla 200 es importante porque el impacto es exactamente el mismo si el barco está pescando en la milla 199, claro, que es dentro del mar argentino, o en la 201. No hay ninguna diferencia en el impacto ambiental y tampoco económico. Por esto es importante que lo que pasa en la milla 201 o más allá del mar argentino afecta directamente son las mismas especies y el mismo ecosistema que está dentro del mar argentino. Por eso es necesario buscar una solución a toda esa flota descontrolada, alguna forma de algún organismo de conservación internacional, algún acuerdo entre los países para que los barcos que quieran pescar cumplan con todas las normas ambientales, laborales, sanitarias, tengan observadores a bordo, transmitan su posición satelital, descarguen en puerto y no hagan transbordos para lavar la pesca ilegal en alta mar a barcos nodriza. Así que lo que vos decías es lo más importante. O sea,
si un barco está en la milla 199, en la 201, el impacto el daño es el mismo, claro. Es el mismo. De un lado, en la 199, bueno, hay un aspecto jurídico legal que sería pesca ilegal, está violando la soberanía y la jurisdicción argentina, pero el impacto es exactamente el mismo, por eso hay que buscar una solución a lo que pasa afuera también, porque lo que pasa afuera tiene el mismo impacto que lo que pasa adentro en esa zona. Claro, tal cual. Mirko, te saluda Jackie Rivero desde este lado de la radio. ¿Cómo estás? También para hacerte una pregunta que tiene que ver con la difusión o con la concientización de todos estos datos que muy precisamente nos das. Digamos, tenemos un país en donde estamos súper arraigados con el espacio marítimo y pareciese que hay cuestiones justamente del cuidado de los recursos que no están tan fijos o tan simbolizados o tan claros en los mensajes de difusión que damos o en la vida cotidiana o en los medios. ¿Qué crees que tendríamos que fortalecer desde ese lugar para la concientización de esta realidad que hace un tiempo no estamos enfocando, pero es súper sustancial con las consecuencias que puede traernos? Es tal cual como lo has dicho. Ahí voy a nuevamente ir a los aspectos más positivos y los no tan positivos. En nuestro país ya todos tenemos conciencia, todos sabemos que hay una ciudad flotante, una de las pocas en el mundo, hay solo 3 regiones en el mundo, una en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, que ocurre esto sale en las fotos satelitales de la NASA, todo el planeta ya sabe, o sea, concientización de la sociedad ya hay. Lo que está faltando es concientización de los tomadores de decisión, de los políticos, de nuestros representantes, que pareciera que no conocen la gravedad del problema, no conocen que si no se resuelve a tiempo, en algunos años va a ser muy tarde, y lo más triste es que no sabemos en qué momento va a colapsar el ecosistema si esto sigue así. Y lo otro importante también es tratar de tener información creíble, comprobable. Por ejemplo, usted mencionaba el vuelo de Enrique Piñeiro, que yo entiendo que él lo ha hecho con la mejor voluntad, pero él cometió un grave error en este vuelo y en el vuelo que hizo hace 2 años. Hace 2 años yo nuevamente se lo hice notar, y él sobrevoló una zona en un momento, sobrevoló la milla 200 y dijo: acá a mi derecha están todos los pesqueros ilegales dentro del mar argentino, señalando a un grupo de barcos argentinos. Porque Argentina tiene 80 barcos poteros parecidos a lo que pescan afuera, que también pescan con luces. Y quiero decir, o sea, fue muy bueno el vuelo para mostrar el problema, pero se equivocó, dijo que había docenas de barcos pescando ilegalmente dentro del mar argentino y eran los barcos argentinos, ¿no? Entonces por eso a veces hay que ser muy cuidadoso, porque ¿qué pasa? En ese momento, cuando él hizo el vuelo, había un barco de la Armada, y unos días antes había un barco de Armada y de Prefectura vigilando donde él hizo el vuelo, y no había pesqueros ilegales. Yo hace 20 años que sigo pesqueros ilegales, todos los días entro a diferentes plataformas satelitales, unas que sacan fotos, otras que siguen los rastreadores AIS, y uno sabía que no había ningún pesquero ilegal. O sea, quiero decir, pero volvamos a lo que dijo Lorena, el problema es, más allá de si están adentro o afuera, o sea, el problema es que es el mismo ecosistema, el mismo impacto ambiental, económico, social. Hay que mostrarlo, como hizo Piñeiro y como estamos haciendo ahora, pero ya los ciudadanos ya sabemos bastante del tema. Uno habla en la calle con sus amigos y todos ya saben del tema. Ahora falta que los que tomen las riendas del problema y busquen la solución, porque para eso están en esos cargos de representándonos, es a nuestros funcionarios. Yo les comentaba recién, ya hay un proyecto para que Argentina ratifique la prohibición de subsidios a la pesca ilegal y no reglamentada, que directamente es parte de la solución a ese problema, y está ahí en el Congreso y todavía no se trató. O sea, hay que acelerar un poco los pasos de nuestros representantes. Bueno, esta cuestión en algún momento tendrá solución. A mí me sorprendió algo leyendo sobre la pesca del calamar gigante en Perú, que esta flota que estamos denunciando que son ilegales y todo ese tipo de cuestiones, tienen la libertad de ingresar a los puertos de Perú también. Bueno, hasta hace algunos años, hasta el 2020, toda esta flota se reaprovisionaba, hacía reparaciones, descargaba, cambiaba tripulantes, descargaba tripulantes fallecidos o accidentados debido a que las condiciones de vida a bordo son terribles. El año pasado descargaron un tripulante en Montevideo fallecido por inanición, o sea, se murió de hambre.
en un barco chino. Entonces, a bordo de estos barcos hay abuso de derechos humanos, esclavitud, o sea, yo le llamo el infierno en el mar. Pero bueno, hasta hace algunos años había solo 2 países que recibían a esta flota, y era Uruguay y Perú. O sea, esta flota no solo, o sea, tienen diferentes formas para poder operar. Una es que su gobierno le subsidien el combustible y otros gastos, y otra es tener puertos cercanos. Así que tenían el puerto de Montevideo y los puertos, no solo el de Lima, sino otros puertos más de Perú. Pero ¿qué ocurrió? En el 2019 el Perú detecta un grupo de barcos chinos que ingresaban a sus puertos a descargar, pero que también hacían pesca ilegal dentro del mar de Perú. Así que Perú implementó una nueva normativa de 2020 en el cual estos barcos tienen que cumplir con una determinada serie de normas para evitar que le pesquen ilegalmente a ellos, a Perú mismo. Así que dejaron de ir a los puertos de Perú. Y el único puerto que recibe a esta flota es el de Montevideo. Permanentemente, por ejemplo, les cuento algo, hablando de esto, anteayer, el jueves, por la madrugada, fue al puerto de Montevideo un barco que se llama Oyang 77 de bandera de Corea. Ese barco fue capturado en 2019 por la prefectura haciendo pesca ilegal dentro del mar argentino. Y anteayer a la madrugada fue al puerto de Montevideo a descargar un tripulante accidentado a bordo. Digamos, un barco que ya fue sentenciado en Nueva Zelanda por abusos a los derechos humanos a bordo, pesca ilegal. O sea, y ese barco está basado en Montevideo. Y volviendo a tu pregunta, hoy el único puerto que recibe a esta flota en todo Sudamérica es Montevideo, lamentablemente. ¿Por qué van a Montevideo? Porque no hay control de ningún tipo, no hay inspecciones, no se sabe lo que descargan, no se revisan las condiciones de vida a bordo. Entonces, bueno, por eso los países les tienen que prohibir. Bueno, ahí está en la calle, Milko, por eso se nos está entrecortando. Y estos barcos van a un puerto de Chile o de Argentina, tienen que cumplir las normas que cumplen todos los barcos pesqueros de nuestros países. Los inspecciona prefectura por las cuestiones de seguridad, los inspecciona SENASA. Y claro, en Uruguay no hay ninguna inspección, entonces van a Uruguay. Además están exentos de pagar impuestos y bueno, por eso es el puerto llamado puerto pirata, digamos. Mirá vos. Milko, vamos a sumar a otro compañero de acá de la mesa. Se trata de Alexis Togel, que no está acá en Comodoro, creo que está en Buenos Aires. Quería hacerte una consulta también. Alexis, te escucha Milko. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Sí, mucho mejor. Bueno, ¿qué tal, Milko? Bueno, por un lado, agregar un comentario respecto a esto de las acciones y las acciones diplomáticas. Creo que si bien, como decís, hay conciencia desde la ciudadanía, lo que no hay es acción concreta, porque por ahí lo escuchamos en la radio o cerramos la pestaña de YouTube, en este caso, que están escuchando el programa por ahí, y nuestra vida, como es algo que pasa a leguas, a millas de nuestra realidad, enseguida se olvida y no se exige a los funcionarios que justamente hagan algo más efectivo respecto a esto, que podría ser, por ejemplo, no sé si está haciendo, imagino que sí, pero no sé si está haciendo el tema de reuniones diplomáticas con Uruguay para que deje de recibir por lo menos determinados barcos o algún listado que ya están identificados, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también falta justamente entender que no es solamente esto de la pesca, sino el impacto que genera el abuso del mar a nivel global, no solamente a nivel local o a nivel latinoamericano en este caso, sino a nivel global en un montón de otras cuestiones. Y relacionado a esto, yo también quería preguntar algo que había comentado que tiene que ver con el fenómeno del Niño también, que es algo que se está por acercar, porque aparentemente va a suceder entre los meses de mayo y junio, que tiene una serie de consecuencias muy drásticas y devastadoras en algunos lugares, pero que entiendo que tiene un origen también en el cambio de temperaturas o corrientes marinas. Me gustaría por ahí que nos cuentes un poco de esto, teniendo en cuenta que bueno, ya ampliamos bastante el tema de la gravedad del abuso de la pesca en esa zona. Bueno, Alexis, son varios temas, como decías. Voy a empezar por el último, que es esto del efecto del niño y la niña. Es un efecto que se da naturalmente, que no tiene influencia del ser humano. Lo que ocurre es que este efecto se ve intensificado por los impactos del ser humano en el océano. Y bueno, el océano hoy tiene 3 problemas más graves. Uno es la sobrepesca, la sobreexplotación de los recursos, el otro es la contaminación y el otro es el cambio climático. El océano hoy está aumentando no solo su temperatura, sino también su acidez,
está absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, está absorbiendo grandes cantidades de calor. Si no fuera por el océano hoy la situación del planeta sería bastante peor de lo que está ocurriendo. Y este impacto del cambio climático hace que el efecto del niño o de la niña, en algunos casos, la niña trae más sequías y el niño trae más humedades a nuestra región, hace que se intensifique, que tenga peores consecuencias. Y bueno, después sobre lo otro, ahí es donde viene la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tratar de tener una forma de vida que tenga un impacto lo menos dañino con el medio ambiente. Sí, con respecto a eso también me imagino que hay posibilidades de hacer una trazabilidad de los productos del mar y algo por el estilo. Me imagino que hay varias acciones que se pueden llevar adelante en paralelo como para reducir este impacto, para tratar de mitigar o que no sea tan grave o tan grande el abuso y la inserción de barcos extranjeros en nuestra zona. Pero bueno, como bien decías vos, es cuestión de que los que tienen que hacerlo se pongan a trabajar en eso y de diversas maneras, no exclusivamente en emitir comunicados a China o al país que está generándole la invasión, digamos, la intrusión, sino un montón de otras acciones que se pueden hacer en paralelo para mitigar y también concientizar o llevar a la acción a las personas que puedan hacerlo, ¿no? Bueno, justo me recordaste que también hay un proyecto de ley para que Argentina implemente un sistema de trazabilidad en los productos de la pesca. ¿Qué es esto, la trazabilidad? Saber de dónde viene y todos los pasos que da hasta que llega al consumidor. Y esto es importante no solo para luchar contra la pesca ilegal, sino también para proteger a los consumidores, que lo que están consumiendo sea el pescado que están consumiendo, que sea sano, que no tenga ningún contaminante. Para darles una idea, en Argentina se hizo un estudio hace muy poco de CONICET, el 38% de lo que se vende en pescaderías del interior del país no es lo que se le está vendiendo al consumidor, o sea, se están vendiendo especies que no son las que se les vende, digamos, ¿no? Así que eso se soluciona con la trazabilidad. Y la trazabilidad sirve para luchar contra la pesca ilegal, o sea, la pesca no regulada, esta flota que estábamos hablando recién. No hay una única solución que va a resolver el problema, sino hay un abanico de aspectos que si uno va avanzando en esos aspectos, se va a llegar a una solución en algunos años. Uno de ellos es esto que mencionabas de la trazabilidad en la pesca, porque ¿qué ocurre? Todo lo que pesca esa flota, al no estar regulada, no estar controlada, nadie sabe qué barco lo pescó, cuándo, cómo, a qué otro barco lo trasladó, si fue ilegal, si no fue ilegal, si fue en temporada que afecta negativamente a la especie, que estaría prohibida. Y en cambio, si nuestro país y los países que realizan pesca legal, que exportan, que hacen todo en blanco, que pagan impuestos, el tener un sistema de trazabilidad va a ser una ventaja y esto es una demanda de los consumidores. Los consumidores van a poder elegir, voy a consumir pescado que viene de pesca ilegal, no declarado, voy a consumir pescado de países que cumplen con las normas, que tienen a los trabajadores en condiciones dignas de trabajo a bordo de las embarcaciones. Entonces, ese es otra solución a este problema, lo que mencionabas vos, resolver y avanzar en la trazabilidad en la pesca, también un proyecto que hoy está en el Congreso de la Nación. Y también para sumar, Milko, digo esto de cómo como sociedad observamos lo que pasa en el mar. Por ejemplo, ha pasado en los últimos meses en Comodoro que han aparecido distintos integrantes de la fauna marina sin vida en las costas. Y digo ahí cómo hacemos el seguimiento de los calamares, de los abadejos, cómo son parte de una línea alimenticia, de una cadena alimenticia que al no estar y al sobreexplotar, esa depredación luego aparece en consecuencias alimenticias en distintos integrantes de esta cadena alimenticia de la fauna. Entonces eso también, como la sociedad en la que estamos mirando al mar, podemos ver esas consecuencias que tienen que ver con esto justamente. Bueno, es como vos decías, toda la fauna marina y todo el ecosistema se ve afectado por esta sobrepesca. Por ejemplo, donde opera esta flota es la zona de alimentación de los elefantes marinos. También en esa zona cercano ahí hay varios barcos extranjeros que pescan abadejo sin ningún control y sin límites. Están pescando más de 20.000 toneladas al año, cuando Argentina tiene restringida la pesca porque se está recuperando la especie. La especie está en una situación delicada, tenemos un límite creo que de 4.000 toneladas,
y al lado, afuera, la misma especie la están pescando sin límite. O sea, y estos son alimentos de otras especies. El calamar, por ejemplo, yo siempre menciono, está en el centro de la cadena alimentaria del océano. Es el principal alimento de la merluza común. Lo que más come la merluza es calamar. Y después también es alimento de otras especies de peces, delfines, tiburones. Es alimento hasta del cachalote, que es la ballena de Moby Dick. O sea, este efecto que está causando esta flota, que lamentablemente no lo podemos medir porque nadie está a bordo de estos barcos, no te dejan subir, ni ellos llevan observadores, y no es posible auditar exactamente lo que pescan, porque el capitán pesca lo que quiere, descarta lo que quiere, no hay ninguna documentación. Él informa a su empresa armadora y la empresa informa lo que quiere a su gobierno, y a su vez estos gobiernos a veces son gobiernos no muy confiables que también informan lo que quieren. Entonces de esa manera nos es tan difícil o casi imposible medir el impacto. Sí sabemos que es un impacto terrible, porque imagínense 600 barcos en un pequeño pedacito de océano sin ningún tipo de control, no solo depredando, sino también contaminando. Esta flota está permanentemente tirando toneladas y toneladas de basura, aceite, de todo. Imagínense, no hay control sobre lo que pescan, mucho menos sobre sus residuos, y tengo reportes de embarcaciones que han cruzado por la zona y han reportado la gran cantidad de basura flotante alrededor de esta flota. Milko, te agradecemos como siempre tu participación y el aporte realmente interesantísimo, y siempre tratando de buscar una solución a esta cuestión, ¿no? Esperemos que copiemos a Ecuador, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería, yo he escrito sobre eso y lo hablo con los funcionarios. Tenemos un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas. O sea, Ecuador en un año logró algo, en una situación mucho menos grave que la nuestra. Como le decían, en Ecuador son 300 barcos de China y acá son 600 de China, Corea del Sur, Taiwán y España, con ingreso de pesca ilegal permanentemente, ¿no? Como nuestra situación es más urgente todavía y no hemos logrado algo similar. Pero las soluciones hay, ya se están viendo. Yo les mencioné estos dos proyectos que van a servir para acercarnos a una solución. Van a tener un impacto en el agua, digo yo, cuando se prohíban los subsidios a esta flota. Recordemos que estos barcos están todos subsidiados por el gobierno de su país. O sea, el caso de China, el Estado les carga el combustible. Imagínense, los pescadores argentinos tienen que competir con los pescadores que hasta el combustible gratis tienen. Así que nada, lo importante es esto, saber que ya estamos hablando de soluciones, ¿no? Hace algunos años no hablábamos de soluciones, sino de un problema que era como un déjà vu. Sigue siendo un déjà vu, vuelve a ocurrir el problema, pero ya hay soluciones y ya hay debate sobre ellas. Gracias, Milko, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Muy bien, como todas las notas que hacemos aquí en El Faro Ilumina, es muy interesante, ¿no? Y nos hace pensar y mucho. Esa fue la reflexión que nos dejaba Milko Schwarman, que tiene que ver con un ecosistema que nos va a hacer pagar el precio si no nos enfocamos en terminar con la depredación que se hace más allá de la milla 200, en la milla 201, solamente un límite que no está trazado, pero que significa depredación al fin y al cabo, ¿no? En la milla 200, en la milla 201, en la milla 202, están afectando nuestro futuro alimenticio. Y hasta aquí llegamos con este programa especial, El Faro Ilumina, en esta jornada del feriado 17 de junio, en que se recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín de Güemes. Como siempre, muchísimas gracias a la gente de Streaming Comodoro, que hacen posible que estemos a través del canal de YouTube, el canal El Faro Ilumina, y también a la gente de la 100.1, que nos permite estar en el aire radial. Y el agradecimiento por el trabajo del amigo y excelente operador, el Pato Kele, que permite que estemos nosotros este sábado acompañándolos a todos ustedes. Muchas gracias. El próximo sábado estaremos nuevamente en vivo y en directo a través de la radio, la 100.1, y a través del canal de YouTube, El Faro Ilumina. Muchas gracias. Buen fin de semana.